Ya, chiquillos. Entonces, la idea de hoy es que podamos revisar esta guía del mes de octubre que aborda algunos conceptos de geometría trabajados el año pasado y los objetivos tienen que ver con la aplicación del teorema de Pitágoras y conocer las razones trigonométricas, ¿ya? Las razones trigonométricas, algunos lo han visto antes, porque además que teorema de Pitágoras sí, pero trigonometría, las razones trigonométricas las han visto antes, seno, coseno, tangente, ¿han visto eso? Sí, Sí, profe. sí, Súper. Más allá que se acuerden o no se acuerden mucho, al menos tienen alguna noción. Entonces, esta guía, recuerde siempre que se la tiene que mandar al profesor que le hace clase. ¿Sí? Los terceros A, B y C al profesor Marcelo, y el tercero D me la envía a mí, que ahí están los correos. A más tardar el día 30 de octubre, ¿ya? Entonces, para comenzar, vamos a analizar qué es lo que significa el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pitágoras descubrió que en un triángulo rectángulo, o sea, en un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿cierto?, de 90 grados, descubrió que si encima de cada lado él formara un cuadrado, ¿cierto? Y comparaba esas áreas, pasaba algo en todos los triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este triángulo rectángulo que está aquí en la primera instancia en la guía, tiene un lado que mide 3, otro lado que mide 4 y otro lado que mide 5. Si él hace un cuadrado en el lado que mide 3, ¿cierto? Cada uno de esos lados van a medir 3 de ese cuadrado. Y si calcula el área de ese cuadrado, que el área de un cuadrado se calcula multiplicando el lado por el lado, ¿verdad? 3 por 3. Esa área amarillita sería 9, ¿cierto? En el otro lado del triángulo rectángulo, que mide 4, si uno hace un cuadrado entonces donde todos sus lados miden 4 y calcula su área, que sería 4 por 4, 16, y también hace el cuadrado en el otro lado del triángulo rectángulo que mide 5, y su área va a ser 25, ¿sí? Dice que el cuadrado más grande, espérame que llegó alguien, espérame un poco, ya. Dice que el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. Si yo sumo los dos cuadrados más chicos, las áreas de esos dos cuadrados más chiquititos, el área del cuadrado amarillo era 9 y el área del cuadrado este como azul mide 16. Si yo los sumo, eso me da 25, ¿cierto? Esta área, la suma de esas dos áreas pequeñas, es igual al área del cuadrado más grande. El área de este cuadrado rosado es 5 por 5, 25, ¿cierto? Que me da lo mismo que al sumar esas dos áreas más pequeñas, ¿ya? Y ahí está, digamos, como la explicación de lo que estoy hablando, ¿sí? Eso en realidad es el teorema de Pitágoras. Cuando uno lo comprende, así como con este monito, monísticamente digo yo, con este monito cuando usted lo comprende, entonces ahora podemos ver como ya la parte más formal, ¿sí? Como con nombres. Entonces, dice, recordemos que un triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo y sus lados poseen unos nombres específicos. Entonces, fíjese, y con esto
hay que tenerlo muy incorporado en nosotros porque es la base de todo lo que se viene después, incluso para la parte de trigonometría, ¿ya? Entonces yo tengo que saber identificar bien cuáles son los lados de este triángulo rectángulo. Tengo un triángulo rectángulo acá, ¿verdad? Que tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Los lados que forman ese ángulo de 90 grados, esos lados que están formándolo, ¿cierto? Acá esto, se llaman cateto. Tengo un lado que se llama cateto y otro lado que se llama cateto. Entonces, ¿cuáles son los catetos en un triángulo rectángulo? ¿Cuáles son los catetos en un triángulo rectángulo? Belén. Belén Herrera. ¿Está por ahí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Belén profe. Herrera. Ya. ¿Cómo me podría definir usted entonces qué son los catetos en un triángulo rectángulo? ¿Cómo me lo podría explicar? Supongamos que yo no sé. Vale, inténtalo. Con tus propias palabras. No sé, profe. ¿Pero lo entendió recién o no? No, eso no entendí. Porque recién voy a la primera. Ya. Belén, si yo estoy hablando algo y tú no lo estás comprendiendo, aunque suene como pesado, es tu responsabilidad. Tú eres responsable de preguntarme, de desactivar tu micrófono y decirme, profe, ¿sabe qué? No estoy entendiendo. Y así yo lo vuelvo a explicar hasta que tú lo entiendas. Porque esa es la idea. ¿Ya? ¿Compromiso, Belén? De que si no entiendo lo pregunto. Sí, profe. Ya, súper. Mira. Ay, voy a tener que dejar de compartir para poder explicar. Ustedes me dicen si se ve bien la pizarra, por favor. Mira, un triángulo rectángulo es cuando hay un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo recto es cuando mide 90 grados. Y es fácil de identificar porque como que forma algo así como cuadradito, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta pizarra, ¿sí? Aquí habría un ángulo recto, ¿sí? Como las esquinitas, ¿ya? Eso es un ángulo recto, como las esquinas. Entonces, si yo tengo un triángulo que tiene 3 lados, ¿cierto? Y ahí hay un triángulo. Con un ángulo recto, ¿cierto? Le voy a poner nombre a estos lados. Voy a poner que este lado se va a llamar A. Voy a poner que este lado se va a llamar B. Y este lado que está acá se va a llamar C. Entonces, Alondra, Alondra Pérez, ¿estás? Sí, Ya, mira. ¿Cuál de estos 3 lados, si se juntan, forman el ángulo recto? ¿Cuáles son? como los nombres. ¿Sí? ¿Te acuerdas que le pusimos nombre? Este lado se llama C. Hipotenusa. Ah, no, no, mira, Ah, aquí en este. Este lado ay, se llama C, ¿cierto? Le pusimos un nombre sí. C. Este lado se llama B y este lado se llama A. Ujú. Con estos nombres, ¿cuáles serían los catetos? El O los ay, lados. Eso, el A y el B, ¿sí? sí. Los lados, bien, gracias, Alondra. Los lados que forman este ángulo recto es este, ¿cierto? Ese lado con ese lado. Ahí se está formando este ángulo recto, ¿sí? Esos lados que forman ese ángulo recto entonces se llaman catetos. Un cateto, 2 catetos. Y el otro lado, ¿cierto? Este negrito que le pusimos C, tiene un nombre específico también y se llama hipotenusa, ¿ya? Y la hipotenusa, o el lado que se llama hipotenusa, siempre es el lado más largo, más grande, en un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Sí.
Ya. Vamos a seguir viendo la guía. Listo. Entonces, cateto y cateto son los lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados, y el otro lado se llama hipotenusa, que también siempre es el lado más largo. Listo. Entonces, si aplicamos lo encontrado por Pitágoras y utilizamos los nombres, esto, cateto y hipotenusa, en el teorema de Pitágoras, entonces nos va a quedar lo siguiente. Denme un segundito. Ya. Lo voy a hacer en la pizarra esto. Entonces, mire, el primer triángulo que vimos cuando se explicó lo que había descubierto Pitágoras era algo como así. ¿Sí? Ángulo recto, ¿verdad? Un cateto que medía 3, otro cateto que medía 4 y la hipotenusa que medía 5. Eso fue lo que está al principio de la guía. Él dijo que si se construía un cuadrado aquí, un cuadrado me parece más rectángulo, es que me quedó muy grande el triángulo. El área que está acá, el área que está ahí es 9, ¿cierto? Porque este cuadrado que está acá tiene lado 3, lado 3, lado 3, lado 3. Recuerde que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces el área es 3 por 3, 9. Después si construía otro cuadrado acá, sobre ese lado que mide 4, su área es 4 por 4, 16. Y si construía un cuadrado aquí, de lado 5, su área es 25. ¿Cierto? ¿Todos entienden eso, verdad o no? Si no me preguntan, si no me están preguntando, asumo que todos lo están entendiendo. Es ahora el momento de preguntar, chiquillos y chiquillas. Profe, Ya, Constanza. Ese ejercicio se hace con todos los triángulos. Sí, mira, esto que uno dibuja un cuadrado y ve la área, es como la explicación para que ustedes lo entiendan. En los ejercicios que vienen después, no es necesario hacer estos cuadrados, ¿sí? Es como la explicación. ¿De dónde viene? Ah, ya. Cuando nosotros hagamos los ejercicios, no va a ser necesario que usted dibuje estos cuadrados. Ahí vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Bastián. mi pregunta era por qué puso esos cuadrados. Ya. Bastián. Pitágoras dice que descubrió que en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que sería este negrito, él dice, y él lo descubrió, ¿ya? Él descubrió que si hace un cuadrado encima de cada lado de ese triángulo, ¿cierto? Hicimos un cuadrado encima de este lado 3, encima de este lado 4 y encima de ese lado 5. Él dice que si él suma las áreas más chicas, Ya. esa suma de esas áreas más chicas es lo mismo que el área del cuadrado que se formó más grande. Eso es lo que él descubrió. Profe, por eso la fórmula es cateto al cuadrado. Espérame un poquito, por favor. Bastián. Sí. Digamos, yo lo hago aquí en la clase como para explicar
qué fue lo que descubrió Pitágoras para nosotros poder entenderlo. Y después llegar como a la parte como más matemática y lo que vamos a ocupar para resolver los problemas. A todo esto, siempre así. Siempre es así en un triángulo rectángulo, con Ah, cualquier medida de los lados. ya. Y el cateto es el 5, ¿cierto? O sea, no. En la- ¿En qué parte aquí partiría la hipotenusa? la hipotenusa, mira, los catetos son los lados con los cuales yo formo el ángulo recto. Entonces, si tú te das cuenta, espérame, aquí está el triángulo. Mira, Sí, sí. ese lado que mide 3 con este otro lado que mide 4, ahí está formado el ángulo recto, ¿cierto? Sí. Ya, esos son los catetos. Cateto, Ah, lo que está de lado era eso. cateto. Ya. ¿Sí? Los lados que forman ese ángulo recto. Y el otro lado que sobra, que siempre es el más grande, mira, este mide 3, ese mide 4, ese mide 5, por lo tanto es más grande. Esa es Ajá, la hipotenusa. ya. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Daniel, Valdebenito, ¿iba a hablar algo? No, yo no, yo. Ya. Mire, entonces, Pitágoras decía que el área de este cuadrado que se formó en un cateto, el área que mide 9, si yo lo sumo, esa área, yo la sumo con esta área de este cuadrado, que es 16, esa suma es igual a el área del cuadrado más grande formado sobre la hipotenusa, que es 25. Y efectivamente, si yo sumo 9 más 16, eso me da 25. ¿Se cumplió esa igualdad? ¿Efectivamente son iguales? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, pues son iguales. 25 es igual a 25. Eso es lo que dice Pitágoras. Ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos a hablar matemáticamente. Entonces, mire, ya vimos que se cumplió, ¿cierto? ¿De dónde salió ese 9? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Dafne? ¿De dónde salió ese 9, Dafne? ¿Aló? Del cateto. De este cateto, ¿cierto? Sí, ¿Qué, Dafne, qué hicimos para sacar ese 9? ¿De dónde, qué operación matemática hicimos para sacar ese 9? no se ve muy bien la pizarra. ¿Ahí? Multiplicar. Multiplicar los tres. Dale, muy bien. Pero, Multiplicamos el 3 por el 3, ¿cierto? Sí, Ya, muy bien. Entonces, ese 9 salió de multiplicar 3 por 3, ¿cierto? sí, Súper. Después, ese 16 que está aquí, lo obtuvimos de multiplicar el 4 por el 4, porque es el área del cuadrado. 4 por 4. Y ese 25 lo obtuvimos multiplicando el 5 por el 5, ¿cierto? Entonces, muy bien, como decía algún compañero o compañera, a ver. Muy bien, como dice aquí un compañero o compañera, no sé cuál es su nombre porque tiene como un nombre extraño aquí. Es una potencia, ¿cierto? Cuando yo multiplico 3 por 3, eso también lo podría escribir como 3 por 3 lo podría escribir como una potencia de base 3 y exponente 2, ¿cierto? 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3. 4 por 4 es lo mismo que 4 elevado a 2. Y 5 por 5 es lo mismo que 5 elevado a 2. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que es ese 3?
Isaías Hidalgo. ¿Qué es lo que es ese 3 que está aquí en nuestra figurita? ¿Isaías está? ¿No? ¿Se fue a dar una vuelta? Gaby Tapia. ¿Gaby? ¿Qué es lo que es este 3? ¿Qué representa este 3 en nuestro dibujo que estamos analizando aquí? Al lado del cuadrado. El lado de un cuadrado, ¿cierto? Ya, de este cuadrado. Y de Mira, un cateto. muy bien, es el lado de un cateto, ¿cierto? Esto mide 3, 3, 3 y esto también mide 3. ¿Qué es lo que es esto? Un cateto de este triángulo. Entonces yo podría decir que ese 3 es un cateto, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí. Cateto, ya, y ese cateto que es 3 está al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque el 3 está al cuadrado. Sí. Ese 4 que está aquí también es otro cateto, el otro. ¿Sí? Entonces le vamos a poner que ese 4, que es un cateto, también está al cuadrado. Y ese 5, que está acá, este 5, es la hipotenusa. Muy bien, Yasna. La hipotenusa la voy a abreviar porque no me va a alcanzar. Le voy a poner así como hip, como un hipo. Ahí, hipotenusa al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia, comentario, llanto, risa, golpe? ¿Algo que decir al respecto? ¿Vamos bien? Ya, súper. Sí. Ya, entonces, tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Solo nos falta un paso para llegar como a la parte matemática de este conocido y renombrado teorema de Pitágoras. Mire, nosotros antes de hacer este dibujo yo le hice otro y dijimos, supongamos que este lado, que es un cateto, se llama A. Le vamos a poner A ese cateto, o a este, da lo mismo. Y a este le vamos a poner B. Ese puede ser A o puede ser B. Lo mismo con este de acá abajo. Y a la hipotenusa le vamos a llamar C. ¿Ya? Entonces, un cateto al cuadrado. Lo vamos a hacer por orden alfabético. Un cateto al cuadrado. Primero está la A en nuestro alfabeto. A al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado, que el otro cateto le pusimos B. B al cuadrado es igual a la hipotenusa C, que la llamamos C, al cuadrado. Ya. Entonces ahora recién, perdón, ahora recién llegamos a lo que en todo libro aparece, como a la fórmula, ¿sí? Pero había que entender todo esto. Esto es solo para que usted lo entienda y lo comprenda y sepa de dónde viene. Porque yo perfectamente podría haberle dicho, ya, chiquillos, teorema de Pitágoras, 2 puntos. A al cuadrado más b cuadrado es igual c cuadrado. Y filo, y no tenemos idea de dónde sale y qué es lo que significa. Esto entonces, Pero, por ejemplo, si nos sale un ejercicio así, ¿cómo así? así solamente con el A elevado a 2 más B elevado a 2, Ajá. igual C. Tendríamos que Ajá. hacer todo ese ejercicio también, pues. Sí, igual. Es que, no es que después tenemos que reemplazar los valores nomás, Yasna. Cuando lleguemos a los ejercicios, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que es este A y qué es lo que es este B. Y sabemos qué son los catetos. ¿Cuál cateto? ¿El que está aquí como paradito o el que está aquí como acostadito? Da lo mismo. ¿Ya? Y tenemos que saber qué es lo que es C, que sabemos que es la hipotenusa. Y en los ejercicios que vamos a hacer a continuación, después yo solo reemplazo en esta fórmula o en esta expresión. ¿Ya? En realidad, no es que tengas que hacer, digamos, tal cual esto. Lo reemplazo y lo desarrollo.
Es como una fórmula nomás. Ya como cuando yo les dije, no sé, la fórmula para calcular las soluciones de una ecuación cuadrática es menos b más menos b cuadrado, bla, 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 bla. Y nosotros solo reemplazábamos los valores, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo. Solo que tenemos que saber qué es lo que es el A y qué es lo que es el B. Que no se me puede olvidar que son los catetos. ¿Me entiendes? Después solo vamos a reemplazar en esta fórmula. Y lo desarrollamos como numéricamente. Todo esto que está aquí es la explicación para que usted entienda de dónde aparece esta fórmula. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ir viendo ahí con los ejercicios. Yo entiendo la ansiedad de ver cómo se hace. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que decir? ¿Cómo se sacaba el valor de un cateto? Si tenemos el valor de la hipotenusa y un solo cateto. Claro, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Tranquilos, chiquillos. Están como ansiosos, pero lo entiendo. Lo entiendo. Mira, por ejemplo, no sé cuál es su nombre. La persona que está preguntando, César. Ya, gracias. César, por ejemplo, si a ti te dan un cateto y una hipotenusa, o sea, y la hipotenusa, entonces sí podemos calcular el valor del otro cateto. Y tenemos que despejar nomás como una ecuación, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, chiquillos. Avancemos para ver si alcanzamos a llegar a hacer algo. Ya, voy a proyectar la guía para que podamos avanzar. Listo. Aquí entonces está como la explicación que acabamos de ver ahora. Y cómo se llega como a la expresión que se utiliza en Pitágoras. A cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. ¿Ya? Todo esto que está aquí, que no lo voy a volver a leer, es lo que acabamos de hacer en la pizarra. Ya, entonces ahora sí vienen como ejemplos. ¿Ya? Entonces dice, el teorema de Pitágoras se utiliza cuando necesitamos calcular un lado desconocido en un triángulo rectángulo. O sea, vamos a tener solo dos medidas y vamos a tener que encontrar la tercera, ya sea la hipotenusa o un cateto. Solo basta reemplazar los valores que nos entregan y resolver la ecuación. Como ya sabemos, en matemática es imprescindible mantener el orden para obtener un buen desarrollo. Es por esto que vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. El primer ejemplo lo vamos a hacer en la pizarra también. Ya. En el primer problema dice, en un triángulo rectángulo. Entonces, aquí, lo primero, lo dibujamos. Un triángulo rectángulo. Ahí está el ángulo recto. Dice, sus catetos miden 6 y 8. Y tengo que calcular la medida de la hipotenusa. ¿Ya? Ya, entonces, dice que sus catetos miden 6 y 8. Voy a poner el 6 y el 8, pero en cualquier cateto da lo mismo, ¿ya? Puede ser 6 acá, 8 acá. Y me piden que yo encuentre cuál es la medida de la hipotenusa, ¿ok? ¿Qué nombre le habíamos puesto a la hipotenusa? X, ¿no?
Alondra, ¿X le pone o no? ¿O C? ya. El X como que en general se pone cuando uno no tiene algo conocido porque es la incógnita, ¿cierto? Andrea, Arévalo, Sí. C. Le habíamos puesto C, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que teníamos un triángulo y dijimos ya, un cateto A, otro cateto B y la hipotenusa C. Le vamos a poner C como para no perdernos después en el reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la hipotenusa C. ¿Sí? Eso es nuestra incógnita, nuestra desconocida. ¿Qué dice Pitágoras? Que un cateto al cuadrado, ¿sí? Un cateto al cuadrado. Yasna, ¿cuál vamos a utilizar? ¿El 6 o el 8? En este. El 6, creo. Ya. ¿Y puede ser el 8? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Ya, chiquillas. Chiquillos y chiquillas. Puede ser cualquiera. Porque mira, yo puedo poner... Los dos son catetos. Y da lo mismo el orden, digamos. Porque además se están sumando, entonces no vamos a tener problemas de signo ni nada. ¿Ya? Así es que puede ser cualquiera de estos dos catetos. Porque mira, a mí se me ocurrió, a mí en este momento, a esta hora de la mañana, se me ocurrió poner el 8 y el 6 ahí. Pero si hubiésemos tenido la clase en la tarde, a las 5 de la tarde, se me podría haber ocurrido poner el 6 acá y el 8 acá. Y va a dar lo mismo. ¿Ya? Lo importante es identificar que ese A y ese B son los catetos. ¿Cuáles? Da lo mismo el orden. ¿Ya? Así es que un cateto cualquiera, el 8, por ejemplo, un cateto que mide 8 al cuadrado, ¿cierto? Dice que si yo lo sumo con el otro cateto al cuadrado, entonces esa suma es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Ah, profe. Listo. Calculo esto matemáticamente. 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8, ¿cierto? 6 al cuadrado es 6 por 6. Ya, y eso me va a dar la hipotenusa al cuadrado. 8 por 8 es 64. Más 6 por 6 es 36. C al cuadrado. Recuerden que el objetivo de esto es encontrar el valor de C. Sumo estos dos números, que me da 100. 100 es igual a C al cuadrado. ¿Cierto? Ya mire. Voy a explicar qué es lo que significa esto ahora. Y en un ratito, después que termine eso, voy a explicar cómo se hace matemáticamente. ¿Ya? Entonces, mire. ¿Se acuerda de dónde apareció este C cuadrado? Este C cuadrado era porque en esta hipotenusa, ¿cierto? En esa hipotenusa se construía un cuadrado aquí. Ya supongamos que es un cuadrado bonito, derechito, no como me quedó a mí. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven o no? Sí. Ya supongamos que es un cuadrado, ya me quedó chueco y todo, pero... ¿Qué es lo que significa este C cuadrado? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa en esto que hemos analizado? La hipotenusa. La hipotenusa. C. C es la hipotenusa, ¿cierto, Gaby? C. Ya, aquí. C. Y como eso es un lado de este cuadrado que formamos, eso también mide C, eso también mide C, y eso mide C porque tiene todos sus lados iguales. Ah, el área entonces del cuadrado. Muy bien, Gaby, perfecto. Este C cuadrado que llevamos, esto es el área del cuadrado que se dibuja sobre la hipotenusa, ¿cierto? Si yo tengo que la hipotenusa mide C,
entonces su área va a ser C por C. Así calculo el área de un cuadrado, ¿cierto? Lado por lado. Entonces, su área aquí es C cuadrado, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que está aquí es el área del cuadrado. Voy a ver el chat, un momento. Se refleja mucho la luz en la pizarra, ya. Ayúdenme, entonces voy a cerrar la cortina. Espérenme. Ustedes me avisan cuando se empieza a ver bien. ¿Mejor o no? Sí, está bien así. ¿Ahora sí se ve bien? Karina Farías, ¿ahora se ve bien? Es la Millaray. Ah, Millaray, ya no sabía si era ella. Millaray, No enfoca, no enfoca. se ve igual. Ya voy a cerrar más la cortina. Es que el profesor se ve como medio borroso. Entonces la cámara. Ya, espérenme. No sé si es la cámara o el internet. Puede ser el internet igual. ¿Mejoró o no? Se ve igual. Es como la parte donde está la C al cuadrado, es donde como que se ve más raro. ¿Es aquí? Sí, como en toda esa línea para arriba. Espérame. Ahí, Un poquito menos. un poquito, o sea, un poquito más de luz. Sí, un poquito. Ahí se ve un poco más. Ahora sí. Sí, ahora sí un poco más. Sí, lo que pasa es que tengo justo la ventana, en verdad se ve el reflejo de la ventana. Y si cierro la ventana, entonces el espacio aquí queda como muy oscuro. ¿Se ve mejor o no? ¿O busco otra solución? Trate de poner como que el computador a contraluz, que como que le llegue en la parte de atrás, para que así no se refleje la luz en la ventana. Es que no puedo poner el computador en otro lado porque tengo la pizarra pegada a la pared, po. ¿Cómo? Daniela. Gírelo así un poquito nomás, así como hace usted, porque la parte donde sale el triángulo se ve bien. ¿No? Se ve igual. Ay, ¿por qué? Es que entonces no... A ver, espérame. ¿Y si yo hiciera esto, por ejemplo? ¿No? ¿Se O ve sea, igual? como se enfoca se ve un poco mejor. Ya, es que ahora tengo un problema porque tengo afirmado el computador sobre mis dos manos. Entonces no puedo hacer la clase. Que quería probar, a lo mejor muevo el escritorio para la próxima clase. Ya tengo que ver ahí. Lo siento, pero el escritorio lo tengo a este lado, po. Ya. Millaray, si no se entiende algo, me avisas. Me avisas. Ok. Ya. Ya, entonces quedamos en que este C cuadrado, que tiene que ser igual a 100, es el área de este cuadrado que se construye sobre la hipotenusa, ¿cierto? Ya, ok.
Si yo tengo un cuadrado, mira, voy a sacar esta imagen y la voy a escribir acá abajo. Si yo tengo este cuadrado, ese cuadrado lo voy a sacar y lo voy a copiar acá. Profe, ¿Ah? le quería avisar que si algunas empiezan a salir ya es porque a las 12 nosotros tenemos clase de filosofía. ¿Tienen clase? Ah, Sí, ya. Mira, a las termino esto en 3 minutos y las dejo libres. Ya. Para que tengan un pequeño receso, ¿ya? Déjame terminar esto en 3 minutos y las dejo libres. Mira, este cuadrado es ese que está ahí, que tiene medida de lado C. Todos sus lados miden C. Y que su área, aquí, mide 100. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto podría medir este lado? ¿Cuánto podría medir un lado? 10. 10. ¿Cierto? Podría medir 10. Si sus lados midieran 10, ¿sí? Al calcular el área, que es lado por lado, o sea, 10 por 10, efectivamente me da ese C, o sea, ese 100. Entonces, esto que está aquí, si el área es 100, entonces su lado es 10. Fin. Calculamos entonces la hipotenusa. Eso es como analíticamente, como analizándolo, como entendiéndolo, ¿ya? Sabemos que su lado mide 100, o sea, 10. Pero, ¿cómo lo hago matemáticamente? Y está explicado así en la guía. Esto es una incógnita, ¿sí? Que ahí una compañera decía, pero le podemos poner X. Le pusimos C, pero da lo mismo la letra, es una incógnita. Entonces, para poder encontrar esta incógnita, uno tiene que calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, en realidad es la raíz cuadrada de 100 y le aplico la raíz cuadrada al C cuadrado. La raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cuadrada de C cuadrado es C. Ese es el objetivo, lo queríamos despejar, digamos. Así obtengo ese 10 que lo hicimos por comprensión, por analizar qué es lo que significa. Descubrimos que era 10. Así lo encuentro matemáticamente, sacando la raíz cuadrada. ¿Ya? Chiquillos, la próxima semana vamos a avanzar en la guía, ya para poder liberarlos, porque si tienen clase puedan tener un receso, un ratito de descanso.